Buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar de SIG Sensor Intelligence Chile. Esta vez es la segunda versión del webinar dedicado a sensores de seguridad para puertas y conexión en cascada. Tipos de interruptores de seguridad, dispositivos de bloqueo y conexión en cascada. Esta segunda versión se hace debido a la alta convocatoria que tuvimos la semana pasada con este mismo tema. Personas que no pudieron participar porque los cupos se completaron prontamente. Entonces, nuevamente hemos hecho esta versión dentro del calendario de seminarios que tenemos publicado en nuestro perfil de LinkedIn SIC Sudamérica, y que los invito a seguir en nuestras redes. Algunas normas de participación. Nosotros tenemos abajo una casilla de preguntas y respuestas en la que ustedes pueden ir participando y haciendo las consultas que requieran. Nosotros vamos a ir administrando el momento en que se responden para darle continuidad al evento. De la misma forma, tienen un botón de levantar la mano, que también les puede servir para que en algún momento nosotros les entreguemos la palabra. ¿Ah? Para eso tienen que tener ustedes el micrófono accionado. Finalmente les comento que este webinar está siendo grabado y que posteriormente es subido a nuestras redes sociales, se anuncia en la página, en el LinkedIn, y se publica como un video YouTube en nuestra página www.octobertech.cl, y que pueden seguir en nuestras redes sociales. Bueno, el presente webinar es organizado por Jared Alfaro. Jared, Jared es ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, tiene un magíster en ciencias de la electrónica de la misma universidad, está en SIG desde el año 2015, es PM de seguridad industrial y Safety Application Specialist. Jared, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos por participar. Como decía recientemente Rodrigo, esta es la segunda sesión de este webinar. Nos deja una buena sensación que haya tenido tanto éxito. Así que muchas gracias a todos por participar nuevamente. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, primero que todo, por qué necesitamos interruptores de seguridad, qué tipos de interruptores de seguridad hay en el mercado, y luego, lo más importante, lo fundamental de este webinar es cómo se conectan los interruptores de seguridad en forma segura para evitar fallas que puedan obtenerse en la conexión eléctrica. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con la primera parte del webinar, que es por qué necesitamos interruptores de seguridad. Bueno, probablemente sea la aplicación más común que nosotros encontramos en Sudamérica, la protección de puertas. Y esto a partir del análisis de riesgo, evidentemente. A partir de esta consultoría, nosotros podemos identificar cuáles son los riesgos que existen en la máquina y cómo se tienen que mejorar, o cómo se tienen que subsanar, mejor dicho. Dependiendo del nivel de interacción que exista entre el operador de la máquina y el proceso mismo, es que tenemos que elegir la medida de seguridad adecuada para reducir dichos riesgos. De esta forma, si nosotros tenemos un alto nivel de interacción, por ejemplo, en el caso de una prensa, vamos a necesitar un dispositivo que sea flexible y ergonómico en su funcionamiento, por ejemplo, una cortina de seguridad, un dispositivo optoelectrónico. Pero por otro lado, si es que existe un bajo nivel de interacción, perdón, entre el operador y el proceso, o bien si existen partículas eyectadas o temperatura o riesgos que no puedan ser controlados por un dispositivo optoelectrónico, entonces tenemos que recurrir a las protecciones físicas. Y en ese sentido podemos tener protecciones físicas móviles o fijas. Y para las móviles, que son las puertas, precisamente tenemos la necesidad de monitorear su estado para saber que están cerradas adecuadamente. Acá les dejo un link para cuando después les mande la presentación por correo, van a poder revisar con más calma este video, que es bien ilustrativo de cómo se relaciona la evaluación de riesgos con el tipo de medidas que se utilizan. Ok, entonces, como les decía, probablemente la aplicación más común, por lo menos en nuestro mercado en Sudamérica,
Básicamente un interruptor de seguridad monitorea el estado de la puerta, si está abierta o cerrada. Si se detecta que la puerta está abierta, se comanda la detención segura del movimiento peligroso de la máquina. De esta forma, existen tres tipos de interruptores de seguridad en términos generales, independiente del fabricante de la máquina. Tenemos por un lado los interruptores electromecánicos, que siguen siendo los más comunes actualmente. Luego interruptores sin contacto. Acá vemos los magnéticos y los de radiofrecuencia. Y finalmente los interruptores con bloqueo de puertas. Esto principalmente para máquinas que tengan mucha inercia, como lo vamos a ver en unos minutos más. Ok, entonces, ¿qué tipos de interruptores tenemos? Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. En primer lugar, los interruptores electromecánicos. Los interruptores de seguridad electromecánicos son los más económicos del mercado. Fueron ampliamente usados hoy en día vienen en retroceso, en desmedro de los interruptores sin contacto, principalmente porque tienen ciertas fallas. Bueno, poseen un bajo nivel de codificación, no permiten alcanzar niveles de desempeño muy altos en la aplicación, o sea, no son para niveles de seguridad más altos, si lo puedo traducir de esa forma. Tienen baja tolerancia al desalineamiento. Esto es principalmente porque tienen partes móviles. La clavija que se introduce normalmente en el interruptor tiene que estar bien alineada con el sensor porque si no, a la larga genera daños en el propio dispositivo. De la misma manera es súper fácil de manipular. De hecho, es común, o era común todavía hasta hace un tiempo atrás, ver a operadores de máquina que contaban dentro de sus herramientas con una clavija para introducirla al sensor de puerta y poder operar la máquina con las puertas abiertas cuando había que hacer alguna prueba, algún mantenimiento, lo que sea. Así que eso es de hecho una de las razones por la cual vienen en retroceso estos interruptores de seguridad. Y por otro lado, no tienen capacidad de diagnóstico, por lo tanto requieren una unidad de evaluación. ¿A qué me refiero con una unidad de evaluación? Es un relé de seguridad que, aparte de ser relé propiamente tal, de tener doble contacto y lo que sea, tiene funciones de evaluación de contactos. Esto quiere decir que manda unas señales de test que se llaman, que son unos pulsos asincrónicos, que monitorean el estado de ambos contactos del dispositivo y permiten, entre otras cosas, detectar problemas por ejemplo, cortocircuitos que pueden haber en el interruptor de seguridad, qué sé yo, problemas de sincronización entre los contactos, etcétera, etcétera. Entonces se requiere como les decía, una unidad de evaluación especial para poder monitorear el estado de estos contactos. Luego tenemos los interruptores que han venido ganando espacio en el último tiempo, que son los sin contacto. Dentro de esos tenemos dos tecnologías, básicamente, los magnéticos y los de radiofrecuencia. Los primeros, los interruptores magnéticos, son sumamente convenientes en precio, son de hecho bien comparables con los interruptores electromecánicos, por lo cual han sido ampliamente usados en el último tiempo en la industria. Poseen contactos RIR, que son contactos magnéticos pero codificados. A pesar de eso, tienen un bajo nivel de codificación, eso en términos de la norma, y requieren también una unidad de evaluación porque no poseen capacidad de autodiagnóstico. Por otro lado, tenemos los interruptores de radiofrecuencia, que son también sin contactos, similares físicamente a los interruptores magnéticos, son estos de acá abajo. Pero a diferencia de tener un imán codificado, lo que tiene el actuador en este caso es un tag de radiofrecuencia, el cual es único y es detectado por el interruptor de seguridad para poder determinar si la puerta está abierta o está cerrada. O sea, en la parte sin contacto, en el actuador que está acá separado, tienen este tag de radiofrecuencia. Por lo mismo, tienen un alto nivel de codificación respecto de lo que determina la norma, y son prácticamente imposibles de manipular, por lo mismo. Tienen muchas variantes, entonces es bien difícil de manipular. Poseen funciones de autodiagnóstico, a diferencia de los otros dos tipos que vimos recientemente, y por lo tanto permiten la conexión en cascada.
Esto es el motivo principal de este webinar y vamos a ver que se pueden usar de esta manera estos interruptores. Y por lo tanto no requieren una unidad de evaluación. ¿Requieren un relé de seguridad? Sí, pero este relé de seguridad no requiere estar monitoreando los contactos del dispositivo, porque el dispositivo posee funciones de autodiagnóstico propiamente tales, incorporadas. Me parece que había alguna pregunta, Rodrigo. Así es. Fabián Iriarte nos pregunta respecto a los tornillos de los interruptores de seguridad. Le gustaría saber qué tipo de tornillo es y si la herramienta es suministrada por sí. Los tornillos, si bien escuché, ¿cierto? Sí, los tornillos. Los tornillos de los Ya. interruptores de seguridad. Bueno, esto lo vamos a especificar un poquito más adelante también dentro de las recomendaciones que se introducen con la norma, con la ISO 14119. Y básicamente lo que se señala es que los interruptores de seguridad deben fijarse de manera tal, primero, que queden robustamente instalados en la máquina, o sea, que no se suelten con las vibraciones o cosas por el estilo. Y además, recomienda la norma que el operador no pueda sacar los interruptores de seguridad sin tener una herramienta especializada. No dice cuál, no dice qué tipo de tornillo tienen que ser, pero evidentemente lo que se recomienda es usar tornillos por lo menos que no sean de los Phillips, los de cruz y los de paleta, que nosotros le llamamos acá en Chile, sino usar tornillos, por ejemplo, Torx o con alguna codificación más especial. Respecto a la segunda parte de la pregunta, si nosotros podemos proveer los tornillos, sí los podemos proveer. No sé si salga tan conveniente al final del día, porque traer tornillos desde Alemania, pero sí los podemos proveer respondiendo a la consulta. No sé si quedó resuelto el tema. Después podemos seguir hablando con Fabián internamente o le damos la palabra para que pueda resolver su duda, ¿vale? Ya, ok. Entonces, continuamos. Bueno, la principal comparativa que podemos hacer entre los interruptores electromecánicos y los sin contacto, y por lo cual los interruptores electromecánicos vienen a la baja, es porque tienen partes móviles, básicamente. Como ven, la clavija, y lo mencionaba anteriormente, necesita ser introducida precisamente dentro del sensor, porque si no, a la larga termina siendo dañado el sensor. Y por lo tanto, tienden a fallar mucho más que los interruptores de seguridad sin contacto. Por lo tanto, visto desde el otro punto de vista, los interruptores sin contacto son mucho más flexibles. Permiten, por ejemplo, que si una puerta está desalineada levemente, seguir operando igual, y por lo tanto, finalmente eso se traduce en menores detenciones o mayor disponibilidad para el proceso. En ese sentido, podemos afirmar que los interruptores de seguridad sin contacto evidentemente ayudan con la productividad del proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen muchas menos fallas, mucha más tolerancia y robustez a la función de seguridad en la cual están implementados. Y por otro lado, y no menos importante, es que permiten alcanzar un nivel de seguridad mucho más alto. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de codificación más alto que los interruptores de seguridad electromecánicos. Como les decía, los interruptores de seguridad electromecánicos son sumamente fáciles de manipular, por lo tanto, no permiten alcanzar un nivel de seguridad muy alto en la aplicación, y eso, como bien deben saber, está relacionado directamente con el nivel de riesgo de la aplicación. Luego tenemos los interruptores de posición. Esto lo menciono solamente, no es parte precisamente de la protección de puertas, pero lo menciono porque a veces existe confusión respecto de los interruptores de posición. Los interruptores de posición, como los ven acá, son estos que tienen partes móviles muchas veces, los electromecánicos. Por ejemplo, un brazo que es basculante, o a veces tienen una pequeña pelota que acá que por presión se hunde en el sensor y activa o no activa los contactos.
O tenemos interruptores sin contacto que también son de posición, como los inductivos de seguridad. ¿Cuál es el tema? Es que estos interruptores no tienen que ser usados para protección de puerta porque no es el propósito principal. Estos interruptores son para detectar una posición en forma segura de la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un bastidor en la máquina que sube y baja, y quiero detectar cuando el bastidor está en una cierta posición, por ejemplo, cuando está arriba o cuando está abajo, en forma segura, para eso me sirven estos interruptores de seguridad, pero no para puertas. ¿Por qué? Porque son sumamente fáciles de manipular. Basta con que, por ejemplo, el que tiene el brazo basculante, esto, sí, para los que no lo conocen, esto gira hacia la izquierda o hacia la derecha, y en función de ese giro se activan o no los contactos. Bastaría esto ponerle cinta adhesiva para dejarlo manipulado permanentemente, por lo tanto, no se pueden ocupar para detección, para monitoreo de puerto, perdón. Similarmente, los interruptores inductivos de seguridad, de la misma manera, podría uno ponerle una pieza metálica adelante y dejarlos manipulados permanentemente. Por lo tanto, no pueden ser usados para la protección de puertas, y eso es uno de los mensajes con los que me gustaría que se fueran al final de este webinar. No ocupar estos interruptores para puertas porque no son seguros, no es su función principal. Finalmente, tenemos los interruptores de seguridad con bloqueo. Estos son principalmente usados para máquinas que tengan mucha inercia, o en términos coloquiales, podríamos decir, siempre que yo tenga el tiempo que yo me demore en abrir la puerta y llegar a la zona de riesgo sea menor que el tiempo que se toma la máquina en detenerse, yo necesito retener la puerta para evitar que los operadores puedan alcanzar la zona de peligro. Por lo tanto, siempre que yo tenga una inercia importante dentro de la máquina, yo necesito bloquear la puerta hasta que el movimiento peligroso de la máquina se haya detenido. Si es que acá, dentro de los espectadores que tenemos hoy, tenemos gente de la industria de la madera, ellos están muy familiarizados con este tema, porque las máquinas que están en los aserraderos, por ejemplo, como una sierra, una fresadora, normalmente tienen mucha inercia y por lo tanto se demoran incluso varios minutos en poder detenerse completamente. Por lo tanto, es obligatorio tener un sistema para mantener la puerta cerrada, bloqueada, de hecho, para evitar que las personas puedan acceder a la zona de peligro. Entonces, dentro de estos tipos de interruptores con bloqueo hay distintas variantes. Principalmente nosotros tenemos un interruptor electromecánico, o que tiene una bobina la cual me deja bloqueado mecánicamente la clavija, en este caso, del interruptor para evitar que la puerta se pueda abrir mecánicamente. Tenemos también variantes que son para protección de proceso, que son, por ejemplo, estos interruptores que son sin contacto de bloqueo. ¿Por qué para protección de procesos y no de personas? Porque, bueno, lo menciono más adelante, pero para la protección de personas yo tengo que necesariamente monitorear el estado del bloqueo, monitorear si la bobina está activa o no, y eso lamentablemente no se puede hacer con los interruptores de seguridad de bloqueo, perdón, que son sin contacto como estos magnéticos. No sé si alguien tiene alguna consulta o podemos seguir adelante. Sí, podemos seguir adelante, Jared. Yo creo que más adelante, cuando viene la parte donde tú haces presentaciones con casos más reales, podemos escuchar más preguntas. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la norma? Y esto un poco respondiendo a la pregunta de Fabián anteriormente, ¿qué dice la ISO 14119 respecto a la instalación de los dispositivos? Yo rescaté estas 4 oraciones que salen explícitamente en la norma, que me parece que son las más importantes respecto a la instalación mecánica de los dispositivos. Primero dice la norma que tienen que ser instalados de manera confiable y robusta. Esto quiere decir que no se salgan por la vibración de la máquina, o que no se vaya a salir el interruptor por un golpe, por ejemplo, que reciba. Y lo segundo, que tienen que ser instalados de manera tal que necesiten una herramienta especial para poder ser removidos. Esto, como les adelantaba anteriormente,
no indica ningún tipo de tornillo, pero tenemos que tratar de evitar que el operador se vea tentado a sacar el sensor o a sacarlo fácilmente. De ser necesario, el interruptor debe protegerse respecto a los golpes que pueda recibir. Esto es sumamente importante y está relacionado directamente con lo que sigue a continuación, que es que el interruptor no puede ser usado como fin de carrera o como mecanismo de detención de la puerta. Es muy común, lamentablemente, sobre todo en las puertas corredizas, que el interruptor de seguridad finalmente es el que detiene el movimiento de la puerta. Eso hace que evidentemente se esté constantemente siendo golpeado y por lo tanto su vida útil va a tender a disminuir. Entonces, en ese sentido tiene que estar protegido y no ser usado como fin de carrera, sino usar un mecanismo adicional, mecánicamente hablando, para poder detener la puerta y no el interruptor de seguridad. Y lo otro importante es que siempre que existe un sistema de bloqueo de puertas, es necesario monitorear la posición de la puerta y también el estado del bloqueo del interruptor. Esto quiere decir monitorear que la bobina, por ejemplo, esté activada para poder saber a ciencia cierta si la puerta está correctamente bloqueada o no. Lo otro importante es que se debe inhibir el deseo de manipular los interruptores de seguridad. ¿A qué se refiere este tema? Y también es sumamente importante. Se refiere a que yo tengo que diseñar mi máquina o mi proceso de manera tal que sea cómodo para los trabajadores operar la máquina y que no tengan que estar forzosamente tratando de abrir las puertas o tratando de operar la máquina con las puertas abiertas. ¿En qué circunstancias podría no ser así? Por ejemplo, si yo tengo que hacer al principio de cada proceso, tengo que hacer ajustes en movimiento. Ahí evidentemente en la puerta, el operador, perdón, se va a ver tentado a manipular la puerta porque necesita tener las puertas abiertas para poder operar la máquina. En ese sentido, tengo que tener cuidado con los modos de operación de la máquina y tener cuidado también que resulte fácil para los operadores, valga la redundancia, operar la máquina, porque si no, estos se ven lamentablemente tentados a bypassear o a manipular los interruptores de seguridad. Otro tema que tiene que ser considerado también acá es la ergonomía. O sea, si el operador tiene que estar constantemente abriendo y cerrando una puerta porque el proceso es de esa forma y tiene que, por ejemplo, entrar en la zona de riesgo 10, 20 veces por turno o más, probablemente sea más conveniente instalar una cortina de seguridad antes que una puerta, porque la puerta va a tender a sufrir con el tiempo el desgaste natural de las piezas mecánicas y además el operador va a ser poco ergonómico para él y va a tender a mantener la puerta abierta y por lo tanto va a ser tentado a manipular el interruptor de seguridad. Entonces, si el proceso también no es ergonómico, tengo que determinar con certeza cuál puede ser la mejor manera de proteger el proceso, que probablemente sea a través de un dispositivo que sí permita más ergonomía, como una cortina de seguridad y no una puerta. Jared, mira, antes de seguir avanzando en este término, hay una pregunta que se nos repite respecto de los tornillos de instalación y cuál es la herramienta específica que se requiere para esos tornillos. Sí, bueno, como les mencionaba, la norma, la 14119, no especifica ningún tipo de tornillo especial. Eso que quede claro. Lo único que indica la norma es que básicamente el operador, que no sea una herramienta común para el operador. Eso es lo único que indica. En ese sentido, nosotros tenemos gran variedad de tornillos. Como les decía, lo que les puedo recomendar es tratar de no usar los tornillos más comunes, o sea, no usar los que son con cabeza en cruz, por ejemplo. Usar, qué sé yo, tornillos Torx o tornillos con alguna métrica específica, pero en particular la norma no especifica ningún tipo de tornillo.
Perfecto. Y lo otro que nos preguntan y que viene un poco de atrás es, ¿cuál es la diferencia entre sensores inductivos convencionales y sensores inductivos de seguridad? Ya, sí, efectivamente una pregunta que viene de un poquito más atrás. El sensor de seguridad, independiente del tipo que sea, si es inductivo, si es que es un sensor magnético o una cortina, tiene ciertas, primero que todo está certificado para la protección de personas. ¿Y por qué está certificado para la protección de personas? Porque cumple ciertas metodologías en su construcción y ha sido testeado efectivamente que es robusto para poder ser usado en aplicaciones de seguridad. Todos los dispositivos de seguridad tienen una certificación que indica cuál es el nivel de seguridad máximo que se puede alcanzar con un dispositivo de seguridad. Y eso aplica tanto para los inductivos como para cualquier otro tipo de sensor. En ese sentido, un sensor inductivo de seguridad puede, por ejemplo, permitir alcanzar el nivel de seguridad más alto, mientras que uno de proceso no tiene ningún nivel de seguridad. Ahora, siendo más específico respecto de la construcción del dispositivo, el nivel de seguridad de los dispositivos tiene 5 patitas, básicamente. Uno es la construcción del dispositivo, la estructura, que es la categoría. Esto quiere decir si el dispositivo es de un canal, de doble canal, si tiene 2 salidas, si tiene 2 entradas, etc. Luego viene la resistencia a fallas, que es también un parámetro que se evalúa dentro de los dispositivos de seguridad. O sea, si es que el dispositivo tiene 1, 2 o 3 fallas, se puede seguir operando o anunciando que tiene una falla, por ejemplo. Luego viene el autodiagnóstico, que está un poco relacionado con lo mismo, si tiene o no capacidad de autodiagnóstico. En general, los dispositivos de seguridad sí lo tienen. El dispositivo de seguridad inductivo sí lo trae. Eh, y eso me parece, no sé si se me fue alguna. Pero esas son básicamente la construcción del dispositivo, en resumen, es la que es distinta. Si bien hacen la misma función, detectar un metal, por ejemplo, la construcción interna del dispositivo hace que este sea de seguridad y que sea certificado para la protección de personas. Tiene 2 procesadores, tiene doble medición de lo que está viendo, tiene autodiagnóstico de la entrada y de la salida, cosas por el estilo. Perfecto, Jared, por favor, sigamos entonces, estamos bien en tiempo. 11:27. Ok. Luego veamos ahora el tema más importante de este webinar, que es la conexión segura. ¿Cómo se deben conectar los interruptores de seguridad en forma segura a la máquina? Esto es un poco lo que estábamos revisando anteriormente, el nivel de desempeño. Esto es solo un recordatorio, que básicamente es el nivel de seguridad, uno no podría traducir de esa forma, el nivel de seguridad de la aplicación. Está relacionado primero que todo directamente con el nivel de riesgo que yo tengo en mi máquina. A mayor nivel de riesgo que yo tengo, yo necesito tener evidentemente un nivel de seguridad más alto en la aplicación que yo ocupo para reducir dichos riesgos. Entonces, si yo tengo un nivel de riesgo muy alto en la aplicación, voy a necesitar un nivel de desempeño mayor finalmente dentro de mi aplicación. El nivel de desempeño, que finalmente es esta medición de la seguridad de una aplicación o de un dispositivo, está determinada por la estructura, como les comentaba anteriormente, la categoría, si es que, bueno, categoría 0, por ejemplo, o B, es que básicamente es un sensor de un solo canal que no tiene ningún tema de diagnóstico, mientras que categoría 4 ya es uno de doble canal con 2 procesadores, con monitoreo de la entrada y la salida cruzado incluso, con monitoreo entre los procesadores, etcétera, etcétera. Confiabilidad, eso se me olvidó delante, perdón, es el MTTF, que es el tiempo medio para fallas, o sea, que el dispositivo sea robusto, básicamente. Diagnóstico, que es la capacidad de autodiagnóstico que tienen los dispositivos. Y finalmente la resistencia a fallas de causa común, que es otro parámetro importante también dentro del nivel de desempeño. Todas estas características básicamente se traducen en un elemento cuantitativo, que es el nivel de desempeño, que me dice cuán segura es una aplicación o un dispositivo eventualmente. ¿Qué pasa con los interruptores de seguridad? Normalmente, y
aquí hay una regla que generalmente sirve bastante. Todos los interruptores de seguridad que tienen salida de contacto seco, o sea, los interruptores de seguridad electromecánicos y los magnéticos, no poseen capacidad de detectar fallos internos o externos, y por lo tanto deben ser conectados a una unidad de evaluación externa. Y de hecho eso, aquí copié un pedazo del datasheet de un sensor cualquiera, y normalmente uno va a encontrar en el fabricante una nota que dice que el interruptor de seguridad, en este caso, no posee ninguna función de detección de fallos interna y no puede ponerse en estado seguro en caso de producirse un fallo. La detección de fallos se produce a través de una unidad lógica de seguridad conectada. Por otro lado, nosotros tenemos los interruptores de seguridad, los de radiofrecuencia, que estos sí poseen funciones de autodiagnóstico, pero el 90% de los interruptores del mercado no posee esta capacidad de detección de fallos. Entonces, esto está relacionado directamente con la conexión que yo necesito. ¿Qué pasa cuando tenemos máquinas con muchas puertas? Que es algo bien común en la industria de alimentos, de bebidas, por ejemplo, con las llenadoras, o bien en la industria de bienes de consumo también, donde nosotros tenemos un conjunto de puertas muy instaladas una junto a la otra normalmente, como se puede ver acá en la fotografía. La mayoría de las veces, ¿qué nos encontramos? Con que los interruptores se conectan directamente en serie a un único, con suerte, a un único relé de seguridad. Muchas veces incluso los interruptores de seguridad ni siquiera están conectados a un relé de seguridad, sino directamente a un PLC. Esto evidentemente no es seguro, ni es tampoco eficiente. Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión en función de lo que nosotros nos encontramos día a día en el mercado. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, no les ha pasado o no han sido testigos en una máquina que tiene muchas puertas, que de repente la máquina entra falla, no deja iniciar el proceso porque el sistema dice que una de las puertas está abierta, pero no saben cuál es? Tenemos 10 puertas, por ejemplo, en la máquina y no sabemos cuál está abierta. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo mirar a simple vista y ver que están todas cerradas mecánicamente, pero el sistema no me deja operar la máquina porque me dice que hay una puerta abierta. ¿Y cuánto tiempo les toma encontrar esa falla? Yo una vez estuve en una embotelladora donde me dijeron que tuvieron este problema, de hecho, que finalmente ellos veían que estaban todas las puertas cerradas, el sistema les marcaba que estaba una puerta abierta, y se demoraron cerca de 2 horas en determinar cuál era el problema. Y el problema era no que había un interruptor de seguridad dañado, sino que había una puerta que estaba desalineada. Y eso impedía que el interruptor pudiera hacer contacto correctamente. Entonces, esto es un tema de seguridad, evidentemente, pero también es un tema de eficiencia, de productividad. Si nosotros no tenemos o no sabemos cómo están conectados o qué puertas se activa en cada momento, probablemente vamos a empezar a sufrir estos problemas de productividad también. Pero como les decía, esto es principalmente un problema de seguridad. Y es tan relevante este tema que incluso la ISO sacó un informe técnico, que es este informe el 24119, que habla solamente de conexión en cascada. Cómo tengo que instalar los dispositivos en cascada en forma adecuada y cómo se relaciona eso con la baja en el nivel de desempeño. Porque indudablemente va a haber una baja nivel de desempeño porque yo voy a tener menos control de lo que pasa en la conexión en cascada que yo haga. El principal riesgo que existe es el que se llama enmascaramiento de fallos, que lo vamos a ver ahora a continuación. Y eso evidentemente me limita el nivel de desempeño. Respecto al nivel de desempeño, esto me limita la capacidad de diagnóstico que yo tengo, independiente que yo tenga una unidad de evaluación externa. Esto es porque el relé solamente es capaz de evaluar los parámetros de la serie completa, y pueden haber situaciones de riesgo entre medio que puedan ser pasadas por alto. Entonces, para ir a este punto vamos a mostrar el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos 3 interruptores de seguridad conectados en serie directamente, como se ve acá a la derecha.
y ocurre un fallo, un cortocircuito en el interruptor de la puerta 2, como se ve acá en la primera imagen. ¿En qué circunstancias puede haber un cortocircuito? Por ejemplo, si se daña el cable, eso es algo bastante común. Se puede quebrar el cable, puede generar un cortocircuito en uno de los canales y me genera una falla en el interruptor de seguridad. Luego, pasemos a la segunda actividad. Luego se abre la puerta 2, como se muestra acá en esta imagen. Se abre la puerta y el relé de seguridad detecta que hay una discrepancia en los canales. O sea, uno de los canales está abierto, como es lo que se espera, pero el otro permanece cerrado por el cortocircuito que hay en este canal. Entonces, el interruptor de seguridad comanda la detención segura de la máquina, o sea, manda la máquina al estado seguro, pero la manda no porque se haya abierto una puerta, sino porque hay una discrepancia en los canales. Entonces, una vez que yo cierro la puerta, el relé de seguridad no me va a permitir que yo rearme el proceso porque hay una discrepancia en los canales que fue detectada. Por lo tanto, no me va a dejar iniciar el proceso, básicamente. Luego, ¿qué puede pasar? Supongamos el operador, entonces, sin saber primero por qué la máquina está detenida, él piensa que es porque abrió la puerta, pero sin saber que el motivo real de por qué se detuvo la máquina es porque hay una discrepancia en los canales o porque el relé detectó que hay un cortocircuito, va a tratar de resolver el tema y lo más fácil, lo primero que hacen todos los operadores es tratar de abrir y cerrar puertas aleatoriamente para saber si alguna quedó mal cerrada y eso es lo que me impide rearmar el proceso. Entonces, en ese afán de determinar cuál es la puerta que estaba mal cerrada, puede abrir la puerta que está justo antes del interruptor 2, esta es la puerta 3 precisamente. ¿Y qué va a pasar en eso? Abre la puerta, el relé detecta que están los dos canales abiertos, cierra la puerta y el relé piensa que el problema de discrepancia de los canales ya fue solucionado. Y va a permitir que el sistema se rearme nuevamente sin mayores problemas. Sin embargo, este cortocircuito que había en uno de los canales queda enmascarado, como se dice, por la acción de la puerta 3. Entonces, ya que, por ejemplo, el cable se dañó y eso produjo el cortocircuito en el canal 2, es posible que se produzca también un cortocircuito en el canal 1 por la misma razón, o sea, por el mismo daño del cable, eventualmente se puede producir el cortocircuito en el canal 1 en el interruptor de seguridad 2. Si eso se produce y se abre la puerta 2, el relé no va a tener ninguna forma de determinar que la puerta fue abierta y ni siquiera va a detener el proceso. Eso va a producir una situación de riesgo para los operadores porque quedó esta falla enmascarada dentro de la conexión en cascada de los interruptores. No sé si hay alguna duda aquí antes de seguir, de primero, ¿a qué se refiere el enmascaramiento de fallas? No sé si hay alguna pregunta, Dame un Rodrigo. segundito, te estamos de vuelta en 5 minutos. ¿Perdón? No, no tengo ninguna consulta en este Ya. minuto. Vale. Bueno, ¿qué alternativas de solución hay? Bueno, lo primero, lo más fácil, lo evidente, es conectar cada interruptor de seguridad a un relé de seguridad o a una entrada separada de un controlador de seguridad si estuviéramos ocupando uno. Así, evidentemente, nos evitamos este fallo. Pero eso en máquinas que hay muchas puertas, evidentemente es un tema también poco eficiente porque tendría que tener cableado de 10 puertas, por ejemplo, para separado a mi controlador de seguridad. Por lo tanto, alternativas de conexión en cascada seguras. La primera de ellas es usar, evidentemente, interruptores de seguridad que tengan funciones de autodiagnóstico. Por ejemplo, un interruptor de radiofrecuencia, como lo mencionamos anteriormente. Y aquí muestro el interruptor de la familia STR1 de SIG. Entonces, estos interruptores, como poseen esta función de autodiagnóstico, permiten ser conectados en cascada, porque al ocurrir un fallo en cualquiera de esos,
el interruptor es el que se va a ir a una posición segura. Ya no necesita el relé de seguridad que haga esa función, sino el interruptor por sí mismo va a detectar esa falla y se va a ir a una posición segura, o sea, va a generar la detención. Cada interruptor que esté conectado acá individualmente me va a generar una detención y no el relé por el total de la cascada. Entonces, estos interruptores, y acá les dejo más información por si quieren ver más adelante, me permiten hacer conexión en cascada porque, como les decía nuevamente, tienen esta función de autodiagnóstico. Adicionalmente, tienen otras ventajas para eso, que esta conexión en cascada, por ejemplo, se puede hacer con adaptadores de conexión en T, como se muestra acá. Tienen conectores M12 que hace sumamente simple este tema. Y tienen diagnóstico, pero solamente a través de LED de indicación, como se ven acá, estos que están por acá. Entonces, nuevamente, estos sensores que tienen capacidad de autodiagnóstico permiten conectarse en cascada porque si es que ocurre un fallo, cada uno es independiente del otro y permite cada uno en forma independiente, valga la redundancia, ir a estado seguro sin la necesidad de la unidad de evaluación. Otra alternativa un poquito mejorada, se podría decir, perdón, es la utilización de un bus de comunicación seguro. Por ejemplo, en el caso de SIG, nosotros tenemos FlexiLoop. FlexiLoop permite conectar hasta 32 dispositivos de cualquier fabricante en cascada en forma segura. Este es un bus de comunicación seguro que está certificado para eso. Tiene estos pequeños conectores en T que permiten ir añadiendo estos dispositivos y estos conectores son los que realizan la función de autodiagnóstico de cada uno de los elementos de la cascada. Entonces, similar al caso anterior, si es que ocurre un fallo acá, en cualquiera de los dispositivos yo lo puedo detectar por estos nodos que están en T y comunicárselo al controlador de seguridad del sistema. ¿Cuáles son las ventajas de tener esto? Primero, y a diferencia del caso anterior, yo puedo tener en forma centralizada el diagnóstico de cada uno de los elementos que yo tengo conectados en la cascada segura. Eso me permite detectar fallas primero que todo, saber qué dispositivo está con cuál problema. Adicionalmente me permite hacer un comisionamiento mucho más rápido por lo mismo, porque yo puedo saber cuál es el estado de cada uno de los sensores. Tengo el ahorro en cableado, evidentemente, por conectarlo en cascada. Y además puedo llevar toda esta información, ya sea a un HMI o al PLC de la máquina para poder enviar esta información y mostrarla visualmente a los operadores, como se puede ver acá. Javier, ¿tiene Entonces, un minutito como para... Se nos han ido sumando algunas consultas acá? ¿sí? Por ejemplo, me parece que ya está respondida, pero igual a lo mejor sería bueno reforzar. ¿Cuántos micros en cascada son permitidos sin perder la categoría? Y si hay alguna fórmula para determinar la cantidad de equipos, me pregunto. Sí, a ver, para interruptores que no tengan capacidad de diagnóstico, por supuesto. Voy a ir atrás un poquito, discúlpeme. Ya. Lo que se pierde es capacidad de diagnóstico, como les decía. La capacidad de diagnóstico, acá se muestra en la tabla del nivel de desempeño, visualmente en estas columnas. Este informe técnico que está acá determinado, indica que yo puedo conectar hasta 3 dispositivos en cascada sin perder capacidad de diagnóstico. De 3 hacia adelante, yo bajo un nivel de diagnóstico, o sea, bajo del nivel alto, por ejemplo, al nivel medio, o del nivel medio al nivel bajo directamente, dependiendo de cuál sea la aplicación. Recuerden que el nivel de desempeño de la aplicación se calcula para todos los elementos que forman parte de la función de seguridad, o sea, ya sea el interruptor de seguridad, el relé de seguridad y cualquier otro elemento que esté en el medio. El nivel de desempeño es el nivel que es de la aplicación completa, no de cada uno de los dispositivos. Pero más de 3 dispositivos en cascada
me baja la categoría básica, no la categoría, perdón, me baja el nivel de desempeño. ¿Y cuál era la otra pregunta, Rodrigo? Otra consulta respecto a cómo afecta el largo del cable. ¿Cuál es el máximo recomendado en estos casos? El largo del cable depende de las características eléctricas de la conexión, no más. Tiene que ver con el grosor también de los conectores. No sé si una pregunta genérica del largo de los cables de la conexión en cascada o una pregunta particular por alguna tecnología. Pero en el caso genérico, básicamente yo tengo que seguir las normas eléctricas estándares. No, porque determinar cuál es el largo máximo de los cables en función del grosor que yo tenga de los conductores y la resistencia que tenga de los componentes. Sí, podemos nosotros posteriormente responder preguntas más directas a través del correo, así que no se preocupen por ese lado. También nos pueden hacer consultas a través de, si en algún caso no quedamos conectados vía mail, pueden hacer una consulta directamente en el LinkedIn. Hay otra consulta acá, FlexiLoop opera bajo ¿qué protocolos de comunicación? Nos pregunta Juan Felipe. Ya, el FlexiLoop, que es un bus de comunicación seguro, es un protocolo propietario de SIG. O sea, sí que es un protocolo del cual es propietario, funciona en base a Campus, pero es de seguridad. Ese es el protocolo interno de la cadena de la cascada de seguridad. Ahora, de ahí yo puedo sacar los datos por cualquier protocolo, por cualquier bus de campus que exista en el mercado, lo puedo sacar al controlador perdón, al PLC de la máquina. Nuevamente, por si no quedó claro, la comunicación interna de este bus de comunicación seguro es una comunicación propietaria de SIC. Pero una vez que el controlador tiene la información de todos los dispositivos de la cascada, yo puedo enviar esta información a un HMI o a un PLC por cualquier bus de campo del mercado. Hay otras preguntas que son más específicas y que después yo me estoy coordinando aquí con los colegas para seguir conversando en privado posteriormente. Y hay una pregunta que también es teórica acá, que es ¿qué posibilidades de comunicación para PLC tiene estos relés? Me imagino que la pregunta tiene que ver con FlexiLoop, porque para los relés de seguridad en general no tiene mucho sentido, pero No. FlexiLoop puede funcionar en particular con FlexiSoft, que es el controlador de seguridad de SIG, y tiene protocolos de comunicación en general para todos los buses de campo del mercado. Nosotros no somos fabricantes de PLC, por lo tanto nos interesa que poder conectarnos y poder ser abiertos en ese sentido, conectarnos con cualquier PLC. Tenemos Profinet, Profibus, Ethernet IP, Modbus TCP, Ethercat, Modbus 485, no sé si se me va por alguno por ahí, pero en general son todos los protocolos del mercado, el protocolo de comunicación del mercado. ¿Ok? ¿Continuamos? Sí, sí. Bueno, en verdad, para hacer un resumen del FlexiLoop, permite conectar hasta 32 dispositivos en cascada. Y la gran ventaja, como les decía, es en términos de eficiencia, porque nos permite saber efectivamente cuál, en forma centralizada, si es que algún interruptor de seguridad, por ejemplo, tiene algún error, y cuál es el error que se ha producido en dicho interruptor. Y eso lo puedo mostrar finalmente a los operadores a través de un HMI, reduciendo dramáticamente los tiempos de diagnóstico que hay para poder detectar fallas, por ejemplo. Esto me preguntan también, Rodrigo, si es que tenemos casos de éxito, y sí, tenemos casos de éxito, tenemos tanto en industria de la madera como industria de alimentos y industria de bebidas también, pero no puedo mencionar clientes directamente porque necesitaríamos la autorización de ellos. Pero sí, tenemos todo ese tipo de casos de éxito. Le podemos mandar la información, los detalles de la aplicación a quien lo requiera, pero sin mencionar evidentemente dónde está instalado porque necesitaríamos la autorización del cliente final en este caso.
No sé si existe alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro, que quieran reforzar. No, la única pregunta que tengo aquí es específica, pero no la entiendo muy bien, dice ProfiSafe de Siemens, ¿está habilitado? Ya, bueno, ProfiSafe de Siemens es un protocolo de comunicación seguro también. No es precisamente para conexión en cascada, pero ProfiSafe no está relacionado directamente con la conexión en cascada de interruptores de seguridad. Interruptores de seguridad deberían tener cada uno ProfiSafe para poder conectarse a la red de Siemens en este caso. Para la pregunta, por ejemplo, del FlexiLoop o del FlexiSoft, del sistema FlexiSoft en general, nosotros podríamos llevar eventualmente toda esta información de la cascada y de todos los interruptores de seguridad por Profinet al PLC Siemens. ProfiSafe no tendría mucho sentido porque la función de seguridad la ejecutaría el controlador SIG, pero Profinet no habría ningún problema para poder señalizar o indicar cuáles son cuál es el estado de cada uno de los sensores de la cascada. Ok, este es el momento en que nos puede hacer más preguntas, o si alguien Podemos dejar el necesita micrófono. tener el micrófono, se lo podemos hacer. Aquí hay una pregunta de, no sé si lo pronuncio bien, me disculpan, de Sdei Zuluaga. Si el FlexiLoop es solo para micros de seguridad o para interruptores de seguridad. Y no, la respuesta es no, funciona para la mayoría de los sensores de seguridad, pueden ser cortinas, pueden ser paradas de emergencia, pueden ser dispositivos de habilitación, etcétera, etcétera. No está limitado solamente a interruptores de seguridad. Wilfredo me está pidiendo la palabra. Wilfredo, por Por favor. favor. Wilfredo García, te dejo ahí el micrófono. A veces no es tan fácil tomar ahí Sí, no te preocupes. el micrófono. Sí. Mientras tanto, yo Hola, voy a pedirles que nos respondieran a esta, Wilfredo. buenos días, ¿me escucha? Sí, si ahí Sí, te perfecto, escuchamos, Wilfredo, Úrsula. gracias. Disculpa, estaba un poquito acá con la huella de la máquina. No te Este, preocupes. una consulta, lo que pasa, yo tengo una impresora Convex F4 y tenemos sensores de puertas, con puertas, prácticamente tres sensores en serie ¿Ya? y uno de ellos se bloquea, o sea que no deja abrir la puerta. Y Ok. para eso, o sea que no encontramos ninguna falla, nada, pero lo único que hacemos nosotros es que tenemos que resetear el PLC. Y no sé, en ese caso, qué problema podría haber o no, de repente ustedes nos podrían ayudar. Gracias. ¿Qué tipo de interruptores son los que están en serie? No me acuerdo qué tipo de interruptor, pero es como un de fijación así. Ya, porque probablemente si es que son interruptores, por ejemplo, sin contacto, podría ser que uno de los canales no esté conmutando correctamente, lo que se llama que es la falla de discrepancia. El relé de seguridad o el controlador de seguridad monitorea ambos canales y espera que ambos canales se activen o desactiven en forma simultánea. Si es que hay ahí un problema de discrepancia, por ejemplo, que uno tarda más que el otro en reaccionar Ah, o que no así es, reacciona, así es. Sí, sí tarda. claro, eso podría ser una causa de falla directamente. Entonces, en ese sentido, lo único que quedaría es reemplazar ese interruptor que si es que está dañado o el cable que también puede ser. O sea que eso pasa por más que yo cambie con otro sensor. Igual. Ah, ok, entonces probablemente pueda ser un tema de cableado. Ahí, bueno, habría que ver más detalles de eso, no, probablemente no lo podemos resolver acá, pero probablemente sea algún tema de cableado de la cascada propiamente tal. Ay, Ahí perdimos un poco el audio de Wilfredo. Bueno, le quería pedir si nos pueden responder una votación que estamos haciendo, muy simple, aquí en esta fase final del evento.
para tomar las decisiones de nuestros próximos webinars. Y todavía queda algún tiempo. Queda una pregunta escrita, por favor, Jared, si la puedes ver tú. Ya, dice, ¿hay algún cálculo para los micros para determinar series? Me imagino que la pregunta tiene que ver si es que para determinar cuánto baja el nivel de desempeño de la aplicación, y sí, eso está totalmente especificado en el reporte, perdón, en el reporte técnico que mostré acá, que es el 24119, me parece que es. Sí, 24119. Esto es como un anexo a la norma, no es norma, pero este reporte indica, perdón, cómo se hace el cálculo para poder determinar cuál es el nivel de desempeño de la aplicación teniendo X conectores, X sensores en serie. Probablemente, no sé si lo mencioné anteriormente, pero uno de los parámetros es saber, primero, cuántos interruptores tengo en serie, y lo segundo, cuántas puertas son ¿cómo decirlo? Son de apertura constante. Me refiero, cuáles se abren frecuentemente. Si yo tengo más puertas dentro de mi serie que se abren frecuentemente, esto es más de una vez por turno, o más de una vez cada hora, me parece, tendría que chequear eso me va a afectar más el nivel de desempeño. Todo esto está detallado directamente en este reporte técnico. Si tienen más dudas, podemos resolverlo más adelante, pero esta es la fuente donde se puede determinar explícitamente cómo se puede calcular el nivel de desempeño de la aplicación teniendo dispositivos en serie. Bueno, en respecto de la pregunta que señaló Rodrigo, esto es básicamente para los webinars siguientes respecto al tema que queremos hacer. Hemos pensado uno de aplicaciones de muting, que es bastante transversal también para el mercado, y lo otro de escáneres de seguridad. Así que si es que nos pueden ayudar con esa votación, cuál tema les gustaría ver más adelante, se lo agradeceríamos, porque la idea es que sea de utilidad también para ustedes. Me preguntan cómo podemos ver ese reporte. Ese es un reporte que al igual que todas las normas ISO, es pagado, lamentablemente, y no son baratos. Yo no te puedo compartir la norma porque nosotros tenemos licencias para acceder a las normas, pero evidentemente no permiten la reproducción ni compartir las normas. Yo sí puedo compartirles detalles de los reportes, pero lamentablemente lo único que pueden hacer para poder acceder a ese reporte es comprarlo directamente, a la ISO, de hecho. Juan Felipe Medina dice que Sí, eso, para puertas corredizas se usan los micros que mencionaste y que no recomiendas para el uso de puertas. Entiendo que lo que quiere decir, no sé si, perdón, voy a ir un poquito más rápido. les quería decir que todavía quedan algunos minutos para votar, por favor, faltan 4 personas todavía que nos pueden ayudar con ese comentario, con esa votación. Juan Felipe, no sé si esto es exactamente lo que pregunta, si es que me dice que en algunos casos se ocupan estos interruptores para puertas corredizas. Efectivamente, se ocupan, y por lo que comentaba adelante, no se tienen que ocupar. Se recomienda no usarlos, de hecho. Sí se ocupan, y por eso lo menciono en este webinar, pero lamentablemente no se tienen que ocupar. ¿Por qué? Porque son sumamente vulnerables. Bueno, para puertas corredizas, como para cualquier puerta, en verdad, cualquiera de estas opciones sirve. Incluso los electromecánicos con clavija, estos, por ejemplo, de todas las marcas, no solamente SICK, la clavija puede ingresar por distintas posiciones, así que son bien flexibles, al igual que los interruptores magnéticos, o incluso si es que se necesitan interruptores con bloqueo. Así que, por ejemplo, acá la clavija puede ingresar por el lado o por arriba, así que pueden ser usados sin problemas para puertas corredizas o puertas que son batientes, no hay problema con eso.
No sé si hay Bueno, alguna otra consulta. ¿Cómo va la no, votación, Rodrigo? está la votación, faltan tres personas, por favor, a ver si nos pueden ver con eso. Estamos justo on time, a las 12 del día en Santiago, y les agradecemos a todos su participación, la gran cantidad de preguntas que nos hicieron. Y bueno, por supuesto, vamos a considerar sus opiniones en la votación para el próximo webinar. Desde ya los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros en el LinkedIn SIC Sudamérica vamos siempre publicando todas nuestras novedades y enviándoles de ahí donde queda alojado el webinar que acabamos de ver. También les vamos a enviar esta presentación que hizo hoy día Jared vía mail, y desde ya lo dejamos invitado para el webinar que viene este día viernes a las 11. También les vamos a enviar, todos ustedes van a ser invitados vía correo electrónico para el webinar de Leonardo Campodónico, que les va a ser presentado por mail. Así es que, no sé si tienes algún tema tú, Jared, pendiente. No, básicamente quería agradecer a todos por la participación, por las preguntas. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, de todas maneras, como decía Rodrigo, yo voy a estar enviándole la presentación y el video de este webinar. Así que les va a quedar mi contacto. Si tienen cualquier consulta adicional, no duden en contactarme. Y espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por participar nuevamente. Y nos estaremos viendo en Lo único que una... quería decir es que el seminario del viernes es sobre sensores para la medición de nivel de fluidos en la industria. Sensores para medición de nivel de fluido en la industria. Disculpa, Jared. No hay problema. Entonces, nos despedimos con esto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que estén bien. Hasta luego.